Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. He elegido otro lugar diferente en el cual yo vivo para presentarles este nuevo video del canal de Juan Pablo Yarri en YouTube para que conversemos un poco de una palabra que yo amo, me encanta, y es la creatividad. Creación constante. La creatividad es creación constante, es inteligencia divirtiéndose. La creatividad también es denominada pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva y pensamiento divergente. Ese pensamiento que se sale de lo común. La creatividad es una nueva combinación mental que se expresa en el mundo. La creatividad es la generación de un producto nuevo, como un cuadro, apropiado, útil, valioso, como una batería. Capacidad de crear, capacidad de innovar, de generar ideas nuevas, conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos que normalmente llevan a la resolución de problemas y producen soluciones originales y valiosas. La creatividad es un proceso cognitivo del ser humano en el cual juegan un rol preponderante la personalidad, las emociones y la motivación. Todos somos creativos en mayor o menor grado. Y lo que es más alentador aún es que todos podemos desarrollar la creatividad. La creatividad se vale de la memoria y se vale de la imaginación. Del pensamiento convencional pasamos al pensamiento creativo. Hay también creatividad en los animales, pero la diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales es exclusivamente el ser humano. La creatividad tiene que ver con la introversión, con largos periodos de soledad. Es un alejarse de las trivialidades de la vida cotidiana e irse a crear. Puede ser crear aquí mismo. La creatividad tiene que ver con la intuición, estar más interesados por el significado abstracto del mundo que por su pura percepción sensorial o sensitiva. Las personas creativas parece que estamos relativamente más liberados de prejuicios, de convencionalismos. La persona creativa es más sensible y más consciente de sí misma, más abierta a la emoción, a la intuición. La creatividad es planear estrategias, lograr las ideas, invertir tiempo, también dinero, para echarlas a andar, para poder crearlas. La creatividad también es contagiar a otros y a veces incluso trabajar en equipo, que da mucho fruto. La creatividad agota todas las posibilidades y existe creatividad artística y creatividad científica. ¡Qué genial! Ahora, ¿cuáles son las claves para potenciar nuestra creatividad? Primero, es necesario buscar ese elemento que queremos crear, ese aspecto, ese tema, ese proyecto, interiorizarlo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con nuestra persona en completitud y permite que el individuo se perciba como alguien que dejará una huella en su etapa vitalicia. Eso es muy importante, dejar una huella en la vida. La segunda clave es la pasión, ¿no es cierto? Como componente transversal en los niveles de inteligencia emocional. Está presente en los procesos de búsqueda y de elección de nuestro elemento. La pasión, la constancia, el trabajo y el control es muy importante. Los procesos de creatividad se caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo,
de planificación, de reiteración, de repetir y realimentación, ¿no es cierto? Normalmente se ha asociado erróneamente, de una forma unívoca, la creatividad con la idea feliz, instantánea y solamente al alcance de unos pocos. No es así. La creatividad la podemos alcanzar todos. Cuarta clave, riesgo de extrapolarse de la zona de confort. ¿Ya? La creatividad implica intrínsecamente valentía, riesgo, atrevimiento. Es muy importante. La analogía con los personajes principales de los libros, por ejemplo, o héroes de la mayoría de los cuentos o cómics, es muy relevante para identificar la necesidad de salirse de la rutina, de salirse de la comodidad, para intensificar las conexiones cognitivas y emocionales de la creatividad. Existen los estereotipos, por supuesto, existen las pautas, los patrones, las reglas y las normas, pero la clave también está en la inventiva. Ahora, la creatividad no se puede enseñar, pero se puede aprender, rompiendo la vida, la rutina de la vida, rompiendo con hacer siempre lo mismo, o simplemente hacer o hacer es más de lo mismo. No, hay que cambiar, hay que rotar el planeta, ¿no es cierto? Para buscar la imaginación o la idea creativa, tenemos que bucear en nuestra propia mente y trabajar en nosotros mismos para desarrollar las propias habilidades de pensamiento y de personalidad. ¿Existen los bloqueos? Por supuesto. La pintora de ese cuadro, Isabel Margarita, tuvo bloqueos. Hernán, que diseñó estos personajes extraordinarios con imanes, tiene que haber tenido bloqueo. El que pintó esta arca de Noé también tuvo bloqueos. Bloqueos emocionales, bloqueos perceptivos, bloqueos culturales. ¿Cuáles son los emocionales? ¿Miedo a hacer el ridículo o a equivocarse? Y está relacionado incluso, ¿sabes tú?, con la autocrítica personal muy negativa. Eso con respecto a lo emocional. Bloqueos perceptivos. Al percibir el mundo que nos rodea, lo vemos con una óptica limitada, una óptica reducida, no pudiendo observar con claridad. Necesitamos abrir nuestra percepción. Bloqueos culturales, por supuesto, las normas sociales nos entrenan para ver y pensar de una manera determinada, lo que nos da una visión estrecha, como los caballos cuando ocupan estos protectores que andan por las calles, cuando andan por las calles. Por ejemplo, también afecta y bloquea una especialización muy profunda, un racionalismo extremo, el enfoque superficial, la falta de confianza, la capacidad deficiente para escuchar, respeto excesivo por la autoridad, espíritu no crítico y ser no observador. Entonces necesitamos inspiración para tocar batería, necesitamos inspiración para construir una maqueta de tren a escala, necesitamos inspiración para componer una canción y tocar un instrumento. Inspiración, estar abierto a nuevas ideas, no ejercer la autocensura o la crítica dura con uno mismo, vencer todos los miedos. Los niños no tienen miedos, aportar ideas sin inhibición, aunque sean absurdas. La mente racional es la que elabora y relabora las aportaciones desinhibidas. En grupo, por supuesto, armar complicidad de acto con entusiasmo e imaginación, con confianza y respeto. Aprovechar los estados mentales que tienen que ver con la creatividad y la inspiración. Esos estados mentales inspiradores, aprovecharlos. La mente del inventor está siempre preparada para compilar información relevante sobre el problema que lo ocupa. La respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi siempre cuando la persona no está concentrada en el problema,
sino que se encuentra en un estado de abstracción o de sueño despierto o de ensoñación. Incluso la inspiración imaginativa se da a menudo durante viajes en tren o en bus, en el baño, en el escritorio, en la biblioteca o en la naturaleza se da la inspiración. Situaciones que producen un estado de ensimismamiento propicio para el trance creativo. En esos estados de conciencia, las barreras que se oponen al inconsciente se caen y se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. Algunas técnicas, por ejemplo, en grupo, la lluvia de ideas, solos, mapas conceptuales, convergencia, seguir lo lógico, divergencia, seguir lo ilógico. Entonces, parece que se toman de la mano la creatividad y la inteligencia. Existe un complemento entre ambas. La inteligencia es pensamiento convergente, ¿no es cierto? Seguir pautas de pensamiento aceptadas y suministrar soluciones correctas a un cierto problema dado. En cambio, la creatividad es un pensamiento divergente, capacidad de pensar de un modo original, innovador, distinto. Hablamos aquí de manifestar una gran curiosidad intelectual, discernir y observar de manera diferenciada, tener mente amplia, ¿no? Combinar información, elegir y extrapolar para resolver problemas, demostrar empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes, introversión y extroversión, no importa lo que piensan los demás, liberarse de las restricciones e inhibiciones convencionales, no al conformismo, ser auténticamente independiente, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de redefinición, ¿no es cierto? En el fondo es reacomodar las ideas y los conceptos, la gente y las cosas, para transponer las funciones de los objetos y utilizarlas de manera nueva. Imagínense ustedes esto. El creador de este nido que se cayó de un sauce que nunca llora, el único sauce que no llora, se cayó este nido y lo rescaté. El nido es una creación absoluta y extraordinaria, inspirado por Dios en un pajarito, en una pajarita que se dedica cuantificadamente a crear, con todas sus variables. Entonces, para poder cuantificar nuestra creatividad, necesitamos la variable de la fluidez, capacidad para producir ideas. Necesitamos la variable de la flexibilidad, capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas. Capacidad de originalidad. Díganme que no es original un nido de pajaritos, por si acaso estaba sin pajaritos. Originalidad, facilidad para ver las cosas de forma única, de forma diferente. Necesitamos la variable de elaboración, capacidad de construir cualquier cosa partiendo de una información previa. Sensibilidad. Necesitamos esa capacidad de captar, apertura frente al entorno, esa cualidad que enfoca el interés interior hacia personas, cosas, situaciones, hacia la creación. Y también necesitamos la variable de la redefinición, esta habilidad de entender ideas, conceptos, objetos de manera diferente a cómo se había hecho hasta entonces. ¿Para qué? Para fines nuevos. Excelente. Después viene la abstracción, la variable, esta cuantificadora de creatividad que es la abstracción, capacidad de analizar los componentes que tenemos de un proyecto y de comprender las relaciones entre estos componentes. Por ejemplo, los colores de ese cuadro, los pinceles.
Excelente, eso es elaboración, extraer para elaborar, para crear. Y finalmente está la síntesis, hacer síntesis, esta capacidad de combinar varios componentes para llegar a un todo creativo, el cuadro completo. Y para eso necesitamos el análisis, que detalla, que describe, mientras la síntesis concluye con explicaciones creativas del problema. Fases del proceso creativo. ¿Cuáles son las fases del proceso creativo de Juan Pablo Yarry? Primero, preparo. Me preparo frente a un problema, me enfoco mi mente, mi corazón, exploro todas las dimensiones. Luego hago incubación. El problema lo interiorizo, lo meto dentro del hemisferio derecho de mi cerebro y parece que nada pasara externamente. Pero después viene un nivel de intimación, la fase de intimar con lo que quiero crear. Se presiente una solución, empiezo a ver que se aproxima una solución y viene la iluminación o el insight, cuando la idea creativa salta del procesamiento interior al consciente, sube del corazón a la razón, a la mente, a la conciencia. Y ahí verificamos, cuando la idea ya es conscientemente verificada, la podemos elaborar, aplicamos todas las herramientas que tenemos y creamos una obra de arte maravillosa. También hay fases del proceso creativo que tienen que ver con la neurociencia, con este estado de conciencia, que son la fase lógica, la fase intuitiva y la fase crítica. Entonces, la fase lógica en la que se sucede la formulación del problema, la recopilación de datos y una primera búsqueda de soluciones. Muy importante la fase lógica. Y después la fase intuitiva. No conforme con la solución, el problema se va haciendo autónomo y vuelve a ser elaborado. Comienza una especie de incubación, de reincubación de la solución y comienza la maduración de las opciones. Y ahí se produce la iluminación, es decir, se manifiesta la solución. Y viene finalmente la fase crítica. Ahora, la fase crítica es sumamente importante porque es durante la cual el inventor se entrega al análisis, entrega todo su descubrimiento, todo su proceder a verificar la validez de todo el proceso. ¿Ya? Y finalmente le da los últimos toques. 5 formas de creatividad. Primero, está el nivel expresivo. ¿Ya? Creatividad expresiva, el descubrimiento de nuevas formas para expresar un sentimiento. Por ejemplo, una carta de amor. Después viene el nivel productivo. Aquí se incrementa la técnica de ejecución y existen mayores preocupaciones por el número que por la forma y el contenido. Luego viene el nivel inventivo, que me encanta. Este nivel se encuentra una mayor dosis de invención, de capacidad para descubrir nuevas realidades. Exige mucha flexibilidad, percepción para poder detectar nuevas relaciones. Y es válido, obviamente, en el campo tanto de la ciencia como de las artes. Así que maravilloso el crear un libro, por ejemplo. Después viene el nivel innovador. Los nombres de mis libros, las tapas, las contratapas, las portadas. Este nivel interviene la originalidad. Aquí está tu originalidad, tu capacidad de ser original, de ser distinto, diferente. Y el nivel emergente, el parto, es el que define al talento, es el que define al genio. No se producen modificaciones de principios antiguos, sino que supone la creación de principios absolutamente nuevos. Ahora, ¿cuáles son los factores de la creatividad? Factores de la creatividad. Preguntémonos, ¿qué factores necesito para crear? Primero, necesito fluir en palabra, fluir en ideas, fluir en asociaciones, en expresión. Luego necesitamos
flexibilizarnos, la flexibilidad que se refiere a poder elegir entre distintas categorías. La originalidad, que es la unicidad, tu ser única, único, lo automáticamente, lo auténticamente, lo humanamente, lo tecnológicamente y lo manualmente nuevo. La elaboración hace alusión a la sensibilidad, al análisis de los detalles. ¿Qué les parece? Factores para crear hay que fluir, hay que ser flexible, hay que ser original y atreverse a elaborar. ¿Ya? Estos factores obviamente se relacionan con los niveles dichos anteriormente, ¿no? Por supuesto. Entonces, fluidez, productividad. Originalidad, innovación. Elaboración, emergente. Parto de vida, parto de obra de arte, nacimiento de tu creatividad, de tu creación. ¿Cuáles son los 4 elementos que desarrollan la creatividad, que participan en la creatividad? El primero y el más importante eres tú, ¿ok? La persona creativa. Luego viene el proceso creativo. El ambiente para la creatividad, tú lo puedes crear. Tú puedes crear el ambiente para la creatividad. Lo puedes crear. Un vará, un lugar de inspiración. Y luego viene el producto creativo. Tu poema, tu canción, tu cuadro, tu composición, etc. Entonces, vamos a alimentar la innovación creativa. ¿Ya? Alimentemos la innovación en la creatividad. Necesitamos cultivar habilidades sensoriales y contemplativas para aprender a contemplar un nido. Aprender a querer amar lo que hacemos. Aprender el arte de escuchar. Siempre la mente en juego. Siempre jugando, creando, buscando, interiorizando, interactuando, interconectando. Errantes para la imaginación y la creación. Movernos de lugar en lugar, de Arica a Punta Arenas, por todo el mundo. Tomar conciencia del valor de lo trascendente, del valor de trascender, por ejemplo, en un libro. Dejar agitar el alma es muy importante para crear, dejar que el alma se agite, que incluso Dios hable en ti. Tener claridad de mis habilidades y de mis competencias, de nuestras capacidades. Conocernos a nosotros mismos y saber que todo está en nosotros. Entonces los creativos somos potenciales de humanidad, somos potenciadores de humanidad. Conocimiento más habilidad multiplicado por actitud. Una manera de formarse es crear la biblioteca de tu vida. Es cambio, es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. Eso es creatividad. Lo que crees, creas. Trabajar las palabras, por ejemplo, ayornamiento, perseverancia, empatía, tenacidad, determinación. La palabra confianza, la palabra humildad. Coraje, modestia, sencillez, mesura, ternura, propósito, autoaprendizaje, intuición, visualización, atención, alegría, felicidad, disciplina, comunicación, articulación. Entonces se crea creando, conquistar lo estético de mi alma, trabajar las moralejas. La carencia invita a la creatividad. Duc in altum. Rema, rema, rema mar adentro. Para crear hay que tener claro el porqué de nuestra vida. Saber conectarse con uno mismo. Tener claro lo que más nos apasiona. Crear una fuente de inspiración. Para inspirar la vida de los demás. Conocer nuestro niño interior. Tener un vará, ese lugar de inspiración para crear, escribir, componer, pintar, esculpir, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Creer y confiar es caminar y crear. El amor quita los miedos. Dar desde lo que somos. Mirar desde la admiración y la humildad. Vivir para ser
saber para hacer. Creer es de inteligentes. Crear nos abre caminos, inspiración, decisión, creación. Crear es ser constructores de puentes. Jamás me voy a bajar del barco de la creatividad y si me hundo, lo voy a convertir en submarino. Buena receta, el lenguaje y la reflexión. Crear es tener claro los bordes éticos de la vida. Crear es desplegarse para existir. Crear es dedicarse a ser tú, la que eres, el que eres. Ser, mi yo cerebral, cuerpo, inteligencia, sensibilidad y libertad. Crear es escuchar la conciencia profunda. Crear es conocer lo esencial de mí, es ir al núcleo sólido de mi personalidad. Crear es conocer los engranajes esenciales de mi ser. Crear es ir de lo dinámico a lo estético, de lo asincrónico a lo sincrónico. Crear es inteligencia espiritual. Crear es detener el tren en la estación del alma. Crear es hacer un mapa psicológico y antropológico de la vida y el ser humano. Crear es llevar a cabo una misión con visión. Crear es siempre avanzar, nunca abandonar. Crear es la narrativa de los sentimientos. Crear es ser mago. Crear es ser mago. Es ser guardián. Es ser maestro. Crear es ser héroe. Crear es viajar por la verticalidad y la horizontalidad de la vida. Crear es viajar por la verticalidad y la horizontalidad de la vida. No conozco mayor valor que el necesario para mirar dentro de uno mismo. Somos lo que dejamos en los otros. Crear es entregar nuestros 5 panes y 2 peces. Crear es programación liberadora de la razón. Crear es ser cómplice con la comunidad, con la sociedad. Crear es tener cuidado con la parálisis, por tanto, análisis. Crear es romper paradigmas. Crear es transmitir todo lo que aprendemos. Crear es ponerse en marcha, es atención, interés, deseo y acción. Crear es no tener miedo al error. Crear puede cambiar la vida. Crear es sabiduría y conocimiento en acción. Crear es ir más allá del cuerpo y la mente. ¡Woo! Crear. ¿Tienes un talento? Aprovéchalo. ¿Tú por qué? ¿Tú para qué? ¿Lo sabes? Vívelo. Tu yo escritor, tu yo poeta, tu yo músico, tu yo creador. Crear es viajar, vivir, descubrir, conocer, siempre en gratitud, siempre con intención. Si puedes verlo, puedes serlo. Si puedes sentirlo, puedes crearlo. ¡Excelente! La imaginación es más valiosa que el conocimiento. Albert Einstein. Suscríbete. Sigue mirando los videos. Suscríbanse y sigan mirando los videos. Hasta la próxima y a ser creativos.